Buenas tardes. Nosotros, como ya lo había recalcado, somos estudiantes de la Mariano Gálvez. Ustedes aquí pues, pueden observar el logo. El tema que nosotros les vamos a exponer en la tarde del día de hoy va a ser la Constitución de Bayona. La Constitución de Bayona, jóvenes, se creó o se promulgó en el año 1808. La Constitución de Bayona es la primera constitución española que hubo dentro de ese continente europeo. Nosotros los integrantes, Jonathan Caal, su servidor, Walter Kinich, nuestro compañero aquí presente, y Gorgonio Choc, nuestro compañero. Vamos a iniciar con nuestra exposición en esta tarde. Le cedo la palabra al compañero Walter con la Constitución Política. Jóvenes, buenas tardes. Es un gusto poder estar aquí con ustedes, poder tratar este tema tan especial, ya que tengo conocimiento de que ustedes son el 5º grado de administración y por lo tanto es indispensable de que ustedes pues, vayan adquiriendo conocimientos jurídicos, pues, prácticamente, como no mencionar lo que es la Constitución Política de la República de Guatemala. Quisiera hacer pues, prácticamente una dinámica o una pregunta a alguien que me quiera responder. ¿Qué entienden o qué saben ustedes de la Constitución Política de la República de Guatemala? ¿Cuál es su función? O alguien que tenga alguna idea prácticamente de la Constitución, que me pueda hacer un comentario así. No estamos pidiendo un gran concepto en sí, ¿verdad? Alguien ahí que quiera participar, tenemos un premio especial. Ajá, sí, bueno. Son las normas que debe respetar el gobierno de Guatemala, según tengo entendido, son las leyes del Estado. Exactamente. Muy acertada la opinión que has dado o el concepto que tenés sobre la Constitución. La verdad que la Constitución Política de la República de Guatemala también se le considera como Carta Magna. Esto, lo que viene o el objetivo en sí de la Constitución es velar por los derechos de cada uno, respetarlos, ¿verdad? Y el gobierno se rige a través de la Constitución para poder gobernar. ¿Y cuál es el motivo para poder hacer un buen gobierno? Es velar por el bien común de las personas, ¿verdad? Ese sí, póngale, es como un marco donde todos se rigen, ¿no? El gobierno en sí y todos pues tenemos que actuar dentro de ese marco, ¿verdad? Si nos salimos de él, prácticamente, o sea, no sé si ustedes han escuchado la noticia últimamente de lo que está pasando en el país de Haití, donde ahorita pues no hay gobierno, todos están haciendo lo que quieran, ¿verdad? Entonces lo que la Constitución hace es normar, es regular el Estado en sí, para que todos actuemos de la forma correcta, velando por el bien común de las personas. Acá tenemos un concepto que es el conjunto de preceptos jurídicos fundamentales creados por una Asamblea Nacional Constituyente que regula los aspectos de los derechos fundamentales de las personas, la organización básica del Estado y las garantías constitucionales. Ese es un concepto muy acertado, ya tomándolo en términos generales para que nos hagamos una idea qué es la Constitución Política de la República de Guatemala y cuál es su función dentro del país, ¿verdad? Aquí tenemos algunos datos importantes de la Constitución. ¿Cuándo fue la fecha de promulgación? Fue el 31 de mayo de 1985, fecha que obtuvo vigencia el 14 de enero de 1986. Si se dan cuenta, hay un tiempo ahí estipulado porque primero se presentó esa
La Carta Magna se presentó y hubo un proceso para que pudieran llegar a decir, bueno, vamos a respetar esta Constitución para que pueda regir, para que se pueda regir en el país, ¿verdad? El contenido de los artículos son 281 nominales, 280 vigentes y 27 transitorios. Artículos derogados, que son el artículo 1, el primero es el 256, el segundo es el literal H del artículo 194. Esos artículos ya no tienen vigencia, ¿sí? Están ahí, pero ya no son válidos, ¿verdad? Estas son las partes, cómo está contenida la Constitución política. Tenemos la primera parte, que es la parte dogmática, que está compuesta desde el artículo 1 al 139. Ahí contiene los derechos humanos y censura, derechos individuales, artículo 3 al 46. Segundo son derechos sociales y el artículo 47 al 139. La segunda es la parte dogmática, artículo 140 al 262, la organización básica del Estado. La parte pragmática del artículo 263 al 281, las garantías constitucionales. Estas partes son muy importantes porque de esa manera está conformada la Constitución. La parte dogmática prácticamente son derechos humanos, velan todos los derechos humanos y las libertades. La parte orgánica, que es la organización del Estado, como les decía, el Estado está conformado por el organismo legislativo, el organismo ejecutivo y el organismo judicial. La parte pragmática, que son las garantías constitucionales. ¿Qué quiere decir con las garantías constitucionales? Eso quiere decir de que si a usted le violan una ley, usted puede presentarse ante la corte y decir, miren, me están violando mis derechos, ¿verdad? Están violando X derecho, entonces yo necesito que tomen asuntos para que no se siga violentando ese derecho que por bien me corresponde, ¿verdad? Como persona. Estas son las clases de Constitución. La primera es por su desarrollo, contenido, desarrolladas, no desarrolladas. Por su reformidad, las regidas, que son el artículo 281, artículos técnicos. La 2, flexible, artículo 278 a 279 y 280. Y las mixtas, por su forma, escritas y no escritas. Las escritas son todas las leyes que están vigentes o que en sí, pues, como podemos entender que eso hay un documento que podemos respaldar, X ley, hay un documento, y las no escritas, que son las que se hacen por costumbre, digamos, se hacen, por decirle, por repetidas veces se vuelven costumbre. Esas son las no escritas. Y por su naturaleza de formación están las consuetudinarias, las formales, la Asamblea Nacional Constituyente y el organismo ejecutivo. Y aquí vamos a ver algunas leyes, las leyes de carácter constitucional, que son la ley de libre emisión del pensamiento, el artículo 35, 2, la ley de orden público, artículo 139, la 3, ley electoral de partidos políticos, el artículo 233, y la ley de paz y extinción personal constitucional 276. Vamos a dejarle el tiempo aquí al compañero, que él es el que va a proseguir con el resto del tema. Creo que todos comprendimos qué es la Constitución política. Eso solo es un tema introductorio para que nosotros conozcamos qué es una Constitución. Y pues creo que se me olvidó mencionar al principio, nosotros somos estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Por tal motivo les estamos presentando dichos temas.
Pero dicho esto, creo que ya entendimos, como lo dije anteriormente, qué es la Constitución que nosotros tenemos vigente en nuestra República. No sé si hay alguna duda conforme a lo que acabamos de escuchar con el compañero. Por ejemplo, lo que son los artículos nominales vigentes y los transitorios. O cada uno conoce a qué se refiere lo dicho, lo expuesto. Los nominales jóvenes son los que únicamente están escritos dentro de la ley, es decir, que únicamente se encuentran plasmados dentro de la Carta Magna. Los vigentes son los que se cumplen. A nosotros en el derecho le denominamos derecho positivo. El derecho positivo, el derecho vigente es aquel que se observa y se cumple. Por eso se llaman artículos vigentes. Los artículos transitorios únicamente se encuentran como disposiciones finales a esta Carta Magna. Y estas leyes de carácter constitucional son muy importantes en nuestro conocimiento debido a que son muy utilizadas en la vida cotidiana social y por supuesto en la vida jurídica. Nosotros tenemos como la primera, el compañero ya lo mencionó, tenemos ley de emisión del pensamiento, la ley del orden público que regula el orden constitucional y en la sociedad, la ley electoral de partidos políticos donde se regulan los derechos que nosotros tenemos para poder elegir y ser electos, y de igual manera la organización de lo que se hace dentro de los partidos políticos. La ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Ya pues lo dijo mi compañero, cuando se nos violentan lo que son los derechos propios que nosotros tenemos inherentes quiere decir que ya lo traemos. Eso nadie nos lo puede quitar, nadie puede decirte que no podemos gozar de él, sino que todos los derechos que nosotros tenemos como personas, que el Estado nos ha otorgado, son vigentes y de igual manera pueden ser cumplidos, y si son violentados tenemos derecho también a presentar ese amparo o de igual manera ir a la corte para que podamos presentar que nos han violentado nuestros derechos para que sean defendidos ante la corte. Bien, la introducción al tema base que nosotros tenemos, la Constitución de Bayona de 1800. Se lo dije al principio, la Constitución de Bayona es aquella constitución creada, es decir, la primera en el continente europeo perteneciente al país de España. Como introducción dice, el Estatuto de Bayona de 1808 fue el primer texto constitucional español, a pesar de que este lugar suele asignarse a la Constitución de Cádiz de 1812. La Constitución de Cádiz suele asignarse como la primera constitución al país de España. Sin embargo, pues sabemos de que el Estatuto de Bayona o Constitución de Bayona o la Carta Magna de Bayona, que puede denominarse de las tres formas, de esa es la primera constitución española, aunque se le suele asignar a la Constitución de Cádiz, pero que no haya una equivocación ahí, sino que es la Constitución de Bayona. El estatuto fue una carta otorgada a través de la cual Napoleón Bonaparte trató de institucionalizar un régimen autoritario, pero con un reconocimiento básico de libertades. ¿Quién era Napoleón Bonaparte? Napoleón Bonaparte, durante las guerras que hubieron en la nación en aquel entonces, por eso fue de que surgió esta carta magna, el Estatuto de Bayona, porque iniciaron unas guerras. Vamos a proseguir con la siguiente diapositiva, la génesis histórica del Estatuto de Bayona. Creo que todos tenemos comprensión exacta de lo que quiere decirnos el tema, la génesis histórica, los inicios o antecedentes de lo que es el Estatuto de Bayona. El Estatuto de Bayona nació el 24 de mayo de 1808. Fue promulgada en tal fecha luego de que Napoleón quiso que se creara una constitución para Bayona, que Bayona pertenece a España. Después de ello, porque antes de eso hubo una guerra entre las naciones, y después de que la guerra se había suscitado, vino Napoleón y quiso presentar ante las autoridades de Bayona que se creara una propia constitución, porque se habían violentado muchos derechos. Además de ello,
Bayona había presentado unas renuncias debido a esa guerra. ¿Por qué las presentó? Porque vio de que ellos estaban siendo derrotados, estaban pues siendo violentados, y entonces ellos presentaron una renuncia. Sin embargo, únicamente se supone que esas renuncias no eran exactas. Por eso Napoleón lo que hizo fue venir y proponer que se constituyera una carta magna para el estado de Bayona. Pero principalmente Napoleón lo que hizo no fue crear la constitución, no, porque él designó a su hermano, que era José Bonaparte, para que él fuera el rey, y además él era quien controlaba el estado en aquel entonces, porque el estatuto de Bayona no era considerado como la total autoridad para poder regir a la sociedad en aquel entonces, sino que el rey o esa ley podía ser modificada, podía ser alterada por los edictos del rey, que en ese momento era José Bonaparte. Y después de ello, pues, se iniciaron varios trámites, procesos, hubieron reuniones, juntas, donde primeramente se constituyeron 71 diputados de aquel estado, pero cuando realmente se formalizó, la asistencia de los diputados fue de 91 diputados. En aquel entonces, cuando se celebró la tercera y última reunión, es donde se promulgó tal ley. Por eso es que nosotros le llamamos la génesis histórica del Estatuto de Bayona, porque es así como se creó y tuvo proceso totalitario en lo que nosotros conocemos ahora como el Estatuto de Bayona. La naturaleza de la Constitución de Bayona. ¿Cuál es la naturaleza de esta Constitución? Principalmente, porque como yo se lo mencionaba anteriormente, esta Constitución podía ser modificada o alterada por el mismo rey. Es decir, que aunque se cumplía, aunque esta ley tenía sus normas y tenía su propia religión, porque incluso esta ley designaba una religión que era la católica en aquel entonces, incluía todos los caracteres, incluía todas las leyes, incluía todas las disposiciones que se debían cumplir. No es como la Constitución que ahora nosotros contamos. La Constitución que nosotros tenemos nos otorga muchos derechos, muchas libertades. Sin embargo, anteriormente creo que era más obligatorio cumplir con aquellas normas. No eran tanto derechos, sino que eran más disposiciones que eran indispensables cumplirlas, porque así lo disponía el rey. Esa es la naturaleza del Estatuto de Bayona. ¿Y saben por qué es así la naturaleza de esta Constitución? Porque es así como se formó, es así como se creó, que durante el proceso que ellos tuvieron durante su creación, llegaron a ese punto y entonces ellos decidieron crearlo así. ¿Por qué? Porque querían tener un régimen autoritario. Ese era el fin y el objetivo que ellos tenían en aquel entonces. Dicho esto, prosigo a darle la palabra al siguiente compañero, quien le corresponde el tema número 3. También quiero comentarles pues el tema 3, que se trata el modelo constitucional napoleónico y la nacionalización de este Estatuto de Bayona. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? ¿Qué trata esta parte? Es prácticamente introducirla dentro del Estado, ¿verdad? Hacer ya uso de esta Constitución, pero esto no dejaba ser como autoritario, o sea, se hacía o se tenía que hacer, ¿verdad? No era un poco más liberal, sino que, y a causa de ello, surgieron algunas agrupaciones dentro del Congreso, por decirlo así, ¿verdad? En la actualidad. Surgieron algunos grupitos ahí que no estaban de acuerdo con lo que describía o con lo que regía la Constitución de Bayona. Entonces, el liberalismo vino a mejorar esto de quitarle un poco o restarle en sí el poder total de lo que es el rey, ¿verdad? Entonces, esto causó buena aceptación para algunos miembros de la población en sí.
como lo hablábamos, que esta constitución pues era rígida, ¿verdad? O sea, que no había otra manera, o prácticamente la autoridad que era el rey, o sea, era monárquico, ¿verdad? Entonces, lo que quiere decir es de que quitarle toda la participación del rey y venir y regular algunas condiciones especiales para que las personas tuvieran, pues, o la población tuviera en sí una cierta parte de poder alegar ciertos derechos. Eso es. Le voy a dejar la palabra al compañero con el siguiente tema. Muy buenas tardes a todos. Aquí vamos a proceder con el tema de la defensa de las libertades, senados, cortes y altas cortes. Pues, a pesar de que esta constitución, este estatuto, a pesar de que su carácter es autoritario, pero también tenía ciertos derechos y ciertas libertades. Pero muchas veces estas libertades y esos derechos más están para los privilegiados, están para los que sí ya tienen poderes, así como la libertad de la imprenta. En ese entonces, en esta constitución se aprobó que ya allá habían personas que empezaron a hacer imprentas, como por ejemplo comenzando desde los periódicos, desde el trabajo periodístico y también a la libertad personal. La libertad personal, pues sabemos ahora, como estaba comentando los compañeros, que es una libertad, es algo que nosotros tenemos desde que nacemos, pero un derecho es nosotros lo que podemos adquirir conforme nosotros vamos avanzando con nuestra edad. Y la igualdad, pues desde ya entonces se comenzó a proteger, ¿verdad?, de que cada persona o todas las personas tengamos el mismo derecho. Y la inviolabilidad del domicilio. La inviolabilidad del domicilio significa que en este estatuto, el sentido de la inviolabilidad del domicilio es que nadie puede entrar en la casa ajena, nadie puede acatar, nadie puede revisar lo que uno tiene guardado en su propia casa, ¿verdad? Que no pueden entrar a otros ladrones porque estaría cometiendo un delito. Entonces, pero ahora ya en nuestra actualidad, ya el domicilio, pues ya sabemos que es la circunstancia departamental en donde nosotros ya nos pertenecemos, ¿verdad? Entonces, desde entonces, pues habían ciertas libertades, pero hay pocos derechos en esas. Porque también, como se dan cuenta, los que presentaban los compañeros que estaban siempre dirigidos por monarcas, cuando hablamos por monarcas, es una sola persona, y si esa persona se muere, o ya no puede ejercer el cargo como rey, como presidente del Estado, entonces puede quedarse como el hijo, o la esposa, o alguien más que él considere que tenga la capacidad para poder dirigir el Estado, ¿verdad? Entonces, y también aquí, los principales obstáculos que tuvieron también como los senadores, entonces, que nosotros ahora conocemos como diputados, pues también hay ciertos puntos, hay ciertos principios que los diputados habían presentado en este proceso, pero que a veces no se tomaban en cuenta. Y también a las Cortes aparentemente su órgano tutelar los derechos y libertades. Entonces, desde entonces, se empezó a crear cortes para que si este derecho o la libertad no se cumple a su capacidad, pues que tengamos un corte donde podemos ir a quejar para que sí se puede cumplir tal derecho o las libertades que en un momento se puede ser violentado, ¿verdad? Entonces también en el estatuto dice que un parlamento sumamente débil, incapaz de hacer sombra al monarca. También en su momento, porque sabemos que estaba muy sometido en ese entonces la monarquía, pues también ciertas cortes tenían debilidades y no se podían cumplir con el objetivo que ellos tienen, ¿verdad? Entonces, también desde entonces se empezó a presentar pugnas. Las pugnas es cuando alguien no acata y no le gusta algo y puede presentar una queja que esto no es. Un ejemplo así como la pugna en ese entonces, así como a la edad que nosotros tenemos, un ejemplo, si el Ministerio Público no está de acuerdo con la sanción que recibe la persona sindicada, entonces
el Ministerio Público puede presentar una pugna. Significa que no está de acuerdo a la sanción que se aprobó al delito que se le imputó a la persona, ¿verdad? Entonces, y también se señalaba que en estos tiempos los senados presentaban propuestas las cuales pudieran ser aprobadas por la monarquía. Entonces, desde ese entonces, como le decía, pues, hay muchas cosas que en ese momento hay personas estudiosos del derecho y todo, se que presentaban, pero muchas veces no son aprobadas. Entonces, en esta ley, pues igual nos damos cuenta de que también hay una influencia aquí en América, para nosotros los hispanoamericanos. Aquí antes no había constitución, pues ya sabemos que la primera constitución se creó de España, y los españoles cuando vinieron a descubrir América, pues ellos trajeron sus leyes, sus constituciones, pero las cuales igual no se acataban totalmente, porque ya por el descubrimiento, por las conquistas, igual había muchas matanzas y entre muchas cosas que habían pasado, que usted ya lo sabe muy bien, ¿verdad? Durante la conquista, pues no se podía cumplir. Entonces, hasta ahora, pues ya nos damos cuenta de que la influencia del estatuto, pues igual no se podía cumplir, y hasta que la Constitución de Bayona se quedó sin cumplir, se quedó en el olvido. Pero hay muchos escritores y constitucionalistas que consideran que esta Constitución pues fueron las primeras, y también ahora hasta la fecha se toma como una doctrina. Entonces, ¿por qué? Porque traía desde ya entonces ciertas libertades, ciertos derechos, que las cuales conforme los tiempos se fue avanzando. Entonces, hasta aquí estamos llegando, compañeros. Muchas gracias, muy amable por su comprensión, por su atención. Sabemos que aquí hay mucho calorcito, yo vengo desde Quiché, yo vengo en tierra fría y aquí me siento mucho calor. Muchas gracias, muy amable por los aplausos. Es necesario mencionar de que la eficacia de esta Constitución, incluso ni el propio Napoleón Bonaparte estaba convencido de que se iba a funcionar o no, debido a que hubo una eficacia política que se menciona así, que se hizo por José I, es decir, José Bonaparte, quien fue hermano de Napoleón Bonaparte, a quien se le asignó el poder, es decir, el reinado, para poder regir sobre su autoridad sobre aquel pueblo. Pero incluso ni Napoleón Bonaparte estaba convencido, porque él decía de que su eficacia fue incidental, que incluso ni él estaba convencido de que esto iba a funcionar, de que pudiese aplicarse. No estaba convencido de que esa eficacia fuese así. Además, es necesario también mencionar de que únicamente fue una carta otorgada. Esta Constitución únicamente fue otorgada debido a que únicamente se creó la ley, pero a las autoridades se creó un año después, en junio de 1809. Dicho esto, les agradecemos bastante a ustedes por haber puesto atención, y de igual manera esperamos que hayan logrado comprender de la mejor manera posible este tema. Mucho empleo y ánimo les pudimos traer y compartirles, debido a que nosotros también, a pesar de que también en esta investigación fuimos autodidactas, es decir, aprendimos nosotros, nos enseñamos a nosotros mismos y venimos a compartirles nuevamente ese conocimiento a ustedes. No sé si hay alguna duda, pregunta conforme al tema. Pueden hacer sus preguntas, nosotros vamos a resolverlas. O algún comentario que quieran hacer, también es libre, que puedan opinar. Se les va a estar premiando por hacer un comentario. Levantar la mano y con gusto le escuchamos. Sabemos, jóvenes, que ustedes, más de alguien acá va a ser alguien que le vaya a gustar a leyes también, aparte de la carrera de administración.
ustedes van a tomar otros rumbos universitarios, otras inclinaciones más especiales a la carrera, ¿verdad? Entonces es indispensable de que ustedes vayan tomando pues una introducción a lo que son las leyes, ¿verdad? Le damos la palabra a Yermoy, ¿cuál es su...? Napoleón Bonaparte fue uno de los que fundamentó, decirlo así, un orden dentro del territorio de Guatemala, dando ciertas libertades y privando de libertades a los mismos, en el sentido de derechos y obligaciones. No sé si podría repetir la pregunta, joven. Si Napoleón Bonaparte fue uno que implementó la libertad y tampoco lo privó de los derechos, por decirlo así, en el sentido de repartir derechos y obligaciones. No, debido a que esto nació desde el continente europeo, como mencionaba al principio. Este es únicamente uno de los estados pertenecientes a España, Bayona. Y pues Napoleón Bonaparte en sus tiempos, desde 1800, en ese siglo, pues él lo que hizo fue proponer únicamente esa propuesta de ley que se creara una constitución, debido a que en la lucha de la independencia vino Napoleón Bonaparte y quiso crear una constitución para que hubiese un orden dentro de ese estado. Entonces, dicho esto, pues creo que no sé si haya quedado claro su duda. ¿Bien? ¿Algún otro joven o señorita que pues quiera presentar su duda o comentario? ¿Nadie más? Bien, les agradecemos a cada uno de ustedes el tiempo que pues prestaron para poder poner atención y poder aprender en esta tarde. Les deseamos una buena tarde, muchas bendiciones. Nosotros fuimos el grupo personas, el compañero Walter y el ponente compañero Gorgón. Les agradecemos y que tengan buena tarde. Buenas tardes.